una exposición monográfica de los Stones, los Rolling Stones. Entonces, desde el año 63 hasta hoy, tenemos una serie de piezas ordenadas cronológicamente, piezas históricas y de gran valor, porque la mayoría son piezas casi únicas, numeradas, certificadas, etcétera, desde discos de oro, discos especiales, reconocimientos, pósters, retratos de otros artistas como Andy Warhol, Don Kerslove, un holandés de mucho prestigio, el propio Ronnie Wood, que es pintor, también expone aquí dos piezas. Bueno, es un paso por la historia de los Rolling Stones bastante completo. Un bloque que es cronológicamente desde el 63 hasta la fecha de hoy. Tenemos otro bloque que es una gira casi completa, la cartelería que hicieron, que son todos carteles editados por ellos, piezas numeradas. Tenemos un bloque con su discografía oficial. Tenemos otro bloque que se puede hacer una exposición entera de discos raros y muy especiales, y luego tenemos las vitrinas están llenas de objetos personales, entradas y cosas muy especiales. La pasión era por los Rollins. Desde pequeño, pues uno tiene hermanos mayores que hacían los típicos guateques y tal. Al ser más pequeño no me dejaban entrar, eso parecía que me picaba más el gusanillo y me quedaba escuchándolo, y en esa época se ponía mucho Rolling Stones. Y entonces un día a mi madre le pedí que me regalara por Navidad un disco de los Stones, por lo menos, y me regaló el Aftermath, que ese mismo disco lo tenemos aquí puesto pues como homenaje al inicio de todo esto. Bueno, me gustaron tanto que no es que fuera una pasión de coleccionismo. En principio lo que hacía era comprar discos, y de repente ves una cosa rara en un sitio y haces un esfuerzo y la compras, y de repente tal, y luego te metes en subastas, y al final es enfermizo, es casi enfermizo. Todo empezó con un disco que me regalaron por Navidades, que es el Aftermath, y este lo tengo, no es una pieza de valor, pero sí es una pieza de valor emocional para mí, porque es la misma que me regalaron mis padres. Fíjate cómo los cuidaba ya, lo tengo hasta plastificado, se tiene mucho cuidado, y este como lo regalaron con 12 años. Es el Aftermath, fue el que lo empezó todo. Luego, mira, tuve la suerte de conseguir el disco de oro del Aftermath. Tenemos aquí, por ejemplo, como piezas especiales. Tienes ahí el disco de oro de Satisfaction con su single de oro, el primer disco de los Stones que se llama Stones, también el disco de oro. Esta es una pieza muy interesante. Este era el que hacía la cartelería de una cadena de tiendas de ropas muy famosa en la época de los 70, que era en la tienda de ropa donde vestían Janis Joplin, Jimi Hendrix, Paul McCartney, esta gente. Entonces él hacía la cartelería sobre esta tienda. Esta cartelería está muy buscada en los Estados Unidos, está cotizada, pero claro, hay muchas piezas. Este fue un póster que hizo para él, es una pieza única. De hecho, si le pasas, ves que al enmarcarlo incluso se ha manchado el póster porque está hecho con ceras. Es una pieza única firmada por él sobre Satisfaction. Este lo tenía él, para él, no hay otra pieza, pues es una pieza de gran valor. Black and Blue, por ejemplo, sobre esa época salieron discos. Este disco solo hay 100 copias. Este es el Black and Blue, que es una gira de un concierto de Black and Blue. Tenemos el disco de oro, este fue presentado a Mick Jagger. Pero sobre todo tenemos la foto, eso es una foto press, detrás viene todos los sellos, porque esto salió en un diario de donde sea. Esta es la foto que se utilizó para hacer la portada del disco, es la foto. Entonces esto tiene un gran valor, me costó un gran esfuerzo conseguirla. Aquí tenemos lo que se considera la joya de la colección. No es lo que más dinero ha costado, pero llama mucho la atención. Es una guitarra firmada por Ron Wood. Evidentemente costó mucho de conseguir y tiene valor. Todo, como veréis, piezas firmadas.
Aquí otro disco de Japón que solo hay 150 copias, 500, 150, todo es especial. Este de Japón muy bonito porque parecen las piedras de mármol y de jade, son solo 150 copias también, todo. Este es el único concierto que sabemos que no se ha celebrado y no se celebrará. Estaba previsto para el 50 aniversario de la muerte de Brian Jones, que se hubiera realizado este agosto, el 17 de agosto en Surrey, al sur de Inglaterra. Este póster que fue hecho a mano está firmado por el autor del póster. Esto es también lo que lo hace especial. Esto también es muy bonito porque Should Just Stop Now, debemos parar ahora. Esto lo han hecho los Stones, solo hay 100 copias, pero es que tiene todos los sellos troquelados, firmado por el artista. Los Stones siempre se ha dicho, ¿será esta su última gira? ¿Será esta su última gira? Una pregunta que además hasta a ellos ya les aburría porque decían que no, que quieren morir en las tablas, en los escenarios y tal y cual. Lo más importante es que ahora ellos con el coronavirus han lanzado este mensaje, pero solo hay 100 copias. Y aquí tenemos, tal y como ven a los Stones desde fuera, digamos, estos son todos cuadros y obras de arte de otros artistas, menos esto, que esto lo pintó Ron Wood. Tiene gran valor porque Ron Wood, además de cotizarse como un miembro del grupo de los Stones, es un buen pintor. Tenemos sus libros en las vitrinas y piezas muy especiales. Este es un cuadro suyo, es una litografía en realidad, hay 20 copias, esta es la número 10. Bien, aquí tenemos a Andy Warhol, pero aquí tenemos 3 originales, son litografías. Esto fue estaba en un fin de semana, Mick Jagger y su mujer Bianca en casa de Warhol y estaban planeando una fiesta. Entonces diseñaron una serie de retratos, Andy Warhol los hizo para esta fiesta como invitación, que ves que el tamaño es tamaño invitación. Los firmaron tanto Jagger como Warhol, pero estos lo que tienen es que además Warhol los firmó en rotulador durante la fiesta. Estas son piezas además especiales de gran valor, probablemente valen más que la guitarra. Esto es todo por ahora.